siempre tienes que tener en cuenta la diversificación, ¿no? Ujú. Yo creo que eso es lo más importante para todo inversionista. Cuando estás hablando con un inversionista que ya ha manejado dinero institucional, ¿no? Cuando ya te toca manejar, digamos, de $100 millones para arriba, la función no tanto es de maximizar tu rendimiento, de subir cuánto te puedes ganar, sino más bien es de manejar el riesgo, de evitar perder. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTap Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y emprendedor. Soy Evelyn Villarello, coordinadora editorial de Water Capital, y en este episodio vamos a hablar de la importancia de conocer diferentes alternativas de inversión, cuáles son más importantes, qué tenemos que tomar en cuenta como el tipo de inversionista que somos y el comportamiento del mercado. Para hablar de este tema, tenemos un invitado que es un profesional en este tema, en inversiones, interesado en la gestión basada en el valor empresarial, el espíritu empresarial y el liderazgo. Está con nosotros José Segarra, especialista en inversiones, finanzas y negocios, con más de 10 años de experiencia en los mercados financieros. Ha gestionado portafolios de inversión para Principal, MetLife, BBVA, llegando a manejar hasta 16,000 millones de dólares. Bienvenido, José, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Evelyn, muy bien, muchas gracias. Aquí contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros, José. Pues bueno, cuéntanos qué estrategia sería la ideal para comenzar en este mundo de las inversiones. Mira, yo creo que siempre el primer paso para toda inversión es conocer las diferentes alternativas, ¿no? Cuando ya tú conoces cuál es el potencial rendimiento que te puede dar una inversión y cuál es el riesgo que tienes de perder dinero también, yo creo que ya te separas del 99% de la gente que empieza a invertir. Entonces, ese es el primer pasito, luego llegando por conocerte a ti mismo como inversionista, cuál es tu perfil de inversión, si eres agresivo, moderado, conservador, ¿no? ¿Qué es lo que determina esto? Principalmente tu horizonte de inversión. Eso es lo más importante. ¿Qué tanto tiempo quieres mantenerte invertido? Y luego ya por último, tener un portafolio que mezcle diferentes alternativas de inversión para tener algo que es clave siempre que inviertes, que es diversificar, que no todos los huevos estén en la misma canasta. Correcto, creo que acabas de decir algo, bueno, varias cosas muy importantes y me gustaría dar un pasito para atrás y decir este tipo del inversionista. ¿Cómo sabes qué perfil eres? Pues mira, lo más importante definitivamente es el plazo de la inversión. Si tú solamente quieres tener tu dinero invertido, digamos, menos de un año, las inversiones que tengan algo de riesgo no son para ti, definitivamente. Necesitas tener tu inversión en una opción que sea líquida, que tú puedas retirar y que no te exponga a tener un gran riesgo, ¿no? Y eso pues podríamos estar hablando de deuda gubernamental, de CETES y cosas por el estilo. Por el contrario, si ya estás tú invirtiendo a un plazo mucho mayor, hablemos de años o de décadas, incluso, es ahí cuando ya estás tú muy abierto a tomar más riesgo. Es cuando ya puedes invertir en bolsa, es cuando ya puedes invertir en instrumentos más de capital privado, ¿no? Yo creo que esa es la principal diferencia y eso es en cuanto a capacidad de tomar el riesgo. Luego viene tu tolerancia. ¿Qué tan a gusto estás tú con perder dinero con tal de ganar más? ¿No? Y cuando tú dices, ok, estoy dispuesto a que en años más los pueda perder, no sé, 10, 20, 30% de mi portafolio, con tal de que en el largo plazo tenga un rendimiento mayor, porque pues siempre Ujú. tiene una fluctuación grande los mercados, sobre todo, ahí es cuando tú puedes decir, ok, soy más agresivo si estoy más dispuesto o soy más conservador si no. Correcto. Y también hablaste de algo muy importante, el plazo y tener un portafolio que tenga diferentes activos. Aquí me gustaría que nos cuentes con ejemplos e incluso diferencias entre estos plazos de inversión y cuáles serían estos activos. Pues sí, los plazos de inversión, digo, podemos mencionarlos así como menos de un año, Ujú. tal vez de 3 a 5 años y tal vez ya más de 7 años para adelante, ¿no? ¿Por qué 7 años? Pues más o menos la duración de un ciclo económico completo.
en promedio, ¿no? Aunque estos se han ido alargando a lo largo del tiempo y bueno, sí podríamos decir que ese es un plazo que ya podemos decir largo, ¿no? Entonces, como decía, los CETES, la deuda gubernamental de corto plazo, es la que es para justamente para ese corto plazo, ¿no? Para eso de menos de un año. Cuando ya estás hablando tú de inversiones de mediano plazo, 3 a 5, ya puedes tomar incluso algo más de riesgo en deuda. Puede ser de deuda gubernamental o privada también, pero que tenga un mayor plazo, ¿sí? Ahí ya también entran portafolios de inversión, mezclas entre activos de corto plazo con activos de más largo plazo, pero no te puedes concentrar demasiado todavía en riesgo. Y ya cuando tú estás en una perspectiva de largo plazo, más de 7 años, por lo menos 5, es que ya te puedes enfocar en mercados públicos como la bolsa y en inversiones de capital privado desde mi perspectiva. Ok. Y también otra cosa que mucho se escucha a la hora de empezar a invertir es justamente lo que decías, ¿no? Tener este conocimiento, ya nos explicaste los diferentes plazos, los diferentes activos, pero ¿qué otros factores, como el inversionista que está empezando o que ya tiene cierta experiencia, debe de tomar en cuenta, sobre todo en un contexto de incertidumbre o de factores que están ahí golpeando al mercado? Pues mira, yo creo que también siempre tienes que tener en cuenta la diversificación, ¿no? Ujú. Yo creo que eso es lo más importante para todo inversionista. Cuando estás hablando con un inversionista que ya ha manejado dinero institucional, ¿no? Cuando ya te toca manejar, digamos, de 100 millones de dólares para arriba, la función no tanto es de maximizar tu rendimiento, de subir cuánto le puedes ganar, sino más bien es de manejar el riesgo, de evitar perder, ¿sí? Entonces eso es a lo que te ayuda mucho la diversificación. Incluso cuando estamos hablando, por ejemplo, de una misma clase de activo, ¿no? Si estamos hablando de invertir en bolsa, por ejemplo, no es lo mismo invertir en bolsa poniendo de todo tu dinero a Apple que invertir en bolsa invirtiendo de todo tu dinero a un instrumento que siga al mercado accionario del mundo entero. Ahí Ujú. ya hay una diversificación importante, ¿sí? Entonces, dentro de cada clase de activo, como entre activos, la diversificación yo diría que es el pilar a considerar más importante para cualquier inversionista. Correcto. Y esta diversificación, pues creo, bueno, ya nos los has contado, pero para que no quede al aire. Realmente no importa en la etapa del ciclo económico que estemos, que esté sucediendo, la diversificación va a ser tu mejor aliado como inversionista. Correcto. Los mercados son 100% muy inciertos, ¿no? Y Ujú. es algo que hemos estado viendo también recientemente, que, digamos, lo que está por venir de la recesión vamos, un tema desde principios de 2023. Hay gente que puede decir que ya incluso ya tuvimos un periodo de recesión muy específica, tal vez en ciertos sectores. Em, pero en realidad nunca nadie sabe nada, ¿no? Y al final es nuestra tarea no estar esperando el mejor momento. Si tú no esperas el mejor momento y estás participando en el mercado de inversiones de forma disciplinada y diversificada, no te importa en qué momento lo hagas. ¿Sí? Si tienes tú un buen proceso, el tiempo del mercado no importa. Incluso lo que pasa normalmente es que mucha gente se emociona más cuando los mercados están más alegres, ¿no? Podríamos hablar como por ejemplo del 2021, cuando ya había subido más del doble desde la parte de abajo de los mercados de renta variable y cuando las criptomonedas se habían multiplicado por 5, 10, no sé cuántas veces. Y esos normalmente suelen ser los peores momentos para invertir. Luego viene cuando se revierte todo y tenemos 2022, donde todo cayó muchísimo y bueno, ese es para mí como el más claro ejemplo. Entonces, yo creo que algo que podemos asumir es que si estamos invirtiendo basado en lo que nosotros sentimos, basado en lo que nosotros vemos en los mercados, sin tener un buen contexto, sin ser un profesional, lo vamos a hacer mal. Entonces, es 100% mejor ser un agnóstico en cuanto al timing del mercado y simplemente tener un proceso. Un proceso es mucho mejor
que el timing, para mi perspectiva también. Claro, y precisamente en este proceso que nos cuentas y llevando un poquito más hacia el contexto que estamos viviendo en el 2023, ¿qué condiciones o qué factores hay que ponerle más atención? Porque pueden o no impactar en nuestra estrategia. Pues mira, definitivamente hay muchas cosas que están pasando, ¿no? La dinámica, sobre todo de cómo se están moviendo los mercados laborales, está impactando muchísimo para que la recesión que parecía inminente y muy, muy grande que ocurriera para la segunda mitad del año pasado, también por todo esto que ha estado pasando de la guerra en Rusia, también los cierres en China, todo un montón de cosas, la guerra de Rusia con Ucrania más bien, podemos ver que no se termina de materializar. ¿Por qué? Porque la fortaleza del empleo. Ahora, eso también ha sido nada más en ciertos sectores. El sector de tecnología claramente estuvo en recesión el año pasado. Entonces, tendremos que ver si eso se extiende de manera más grande al sector de servicios, por ejemplo, que ahorita también, como terminamos de tener 2 años y un poquito más de pandemia en la cual la gente no podía gastar, había muchísimo dinero de la gente que tenía en cuentas que ahorita todavía se está usando para salir, para disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que está manteniendo los mercados laborales alrededor del mundo, lo que está impulsando también mucho el turismo y mucho todo. La inflación misma se puede comprar más, incluso los márgenes no han sufrido tantísimo alrededor del mundo, lo que las empresas ganan. Entonces, hacia adelante será interesante ver si ya empiezan a haber, por ejemplo, pérdidas en la economía y si ese crecimiento verdaderamente se desacelera. Eso indudablemente llevaría a que haya más desempleo y ahí sí se pone procíclica la cosa. ¿Sí? Pero de todas maneras, insistiendo en este punto, nadie sabe nada y no tenemos la seguridad de que vaya a existir una recesión grande. No hay forma de predecirlo con una certeza y por lo tanto también tenemos algunos factores como unas tasas elevadas y siempre negocios buenos en los que se puede invertir sin importar la etapa del ciclo económico. Entonces, yo diría que es más un tema como de sí, de seguir buscando cómo hago digamos, el deployment, cómo Ujú. invierto y seguir haciéndolo. Y como bien decías, ¿no? Estar pues informado y saber perfectamente en qué contexto lo estás haciendo para poder tener una buena estrategia. También, Y también perdón, hay muchas oportunidades de inversión que no tienen nada que ver con los ciclos económicos. O sea, muchas veces también se concentran las crisis a ciertos sectores. ujú, Entonces, también lo que pasa en la bolsa no necesariamente es un indicativo de lo que pasa en la economía y al revés. Y lo que pasa en ciertos negocios tampoco. Entonces, yo diría que también es un tema mucho de selección, que es también algo que como inversionista profesional es algo que se observa mucho. También eso es algo que tenemos que identificar en cada inversión que hagamos. Si ya estamos hablando de negocios o de inversiones privadas, es muy diferente operar en diferentes sectores económicos, es muy diferente operar dentro del mismo en una empresa buena que en una empresa mala. Entonces, siempre también algo que nos va a servir es enfocarnos en hacer inversiones de calidad, de alta calidad, que no nos deje llevar tanto el precio, sino ujú. más bien el tema de la calidad del activo y del negocio en el cual yo estoy confiando mi dinero. Perfecto, y creo que esta palabra es súper clave, ¿no? La calidad, y creo que ahí podemos ligarlo un poquito en lo que decías hace ratito, de la estrategia a largo plazo y las ventajas que puede traerle al inversionista. Entonces, me gustaría que nos cuentes qué tipo de sectores o de empresas, como decías hace rato, pueden entrar en esta estrategia de largo plazo para el inversionista. Mira, más yo como lo pienso y hoy en día que me toca ser asesor de empresas, Ujú. básicamente en el cual entro a cualquier tipo de sector y de industria después de haber analizado básicamente de todo cuando estaba en la Afore y en los fondos. Yo pienso mucho en el énfasis en la producción de efectivo. ¿Qué Ujú. máquina de hacer dinero es en la que yo invierto? ¿No? Todo negocio
por más diferentes KPIs y líneas de negocio y estructuras distintas, al final todos los negocios tienen un mismo lenguaje, que son los números que se reportan, que son las finanzas. Entonces, en lo único que nos tenemos que fijar es en la rentabilidad de los negocios, no tanto si es de tal o cual sector o lo que sea, es rentable o no, gana dinero o no. Y cuando estamos nosotros invirtiendo en negocios que no ganan dinero y que no tienen una perspectiva de hacerlo pronto, estamos apostando. Ahí es donde yo veo que es la diferencia entre la apuesta en inversiones y tal vez como el trading contra estar verdaderamente invirtiendo, ¿no? Donde nosotros ya sabemos, esta es una empresa de calidad con buenos procesos, esto es un negocio que tiene pies y cabeza, tiene una perspectiva de multiplicarse, de crecer, de ser bueno, ¿no? También de tener un beneficio social, incluso a través de esta oferta de productos y servicios. Entonces, esa para mí es la gran clave, el negocio que es más una apuesta contra el negocio que es más una inversión. Correcto. Y creo que en este mismo sentido, algo que se relaciona mucho con llevar al negocio hacia el siguiente paso y seguir creciendo y mantener esta escalabilidad sería el capital privado. Y aquí me gustaría que me cuentes cuál es tu percepción de este modelo de inversión y sobre todo como una estrategia de largo plazo. El capital privado para mí es un gran detonante de crecimiento, ¿no? Al final hay muchas veces que buenas empresas que ya son sólidas, que tienen un track record, que tienen una historia de haber podido lograr algo y que ya tienen resultados a día de hoy, muchas veces lo que les falta para tomar ese segundo paso, llegar a ese segundo nivel, es una inyección externa para poder multiplicar ese modelo de negocio. ¿Sí? Te diría que es muy riesgoso cuando el capital privado se usa para fondear nuevas ideas. Es mucho mejor cuando estamos potenciando ideas y modelos de negocio que ya existen, que ya están probados, que son existentes y que nosotros podemos ver con evidencia que dejan dinero, ¿sí? Y también esto no es por yo escucharme tan ultracapitalista de que todo lo que importa es el dinero, pero simplemente si una empresa no genera dinero está destinada a morir, ¿sí? Entonces, el capital privado es verdaderamente lo que genera un potencial más explosivo de crecimiento para cada negocio. Es algo que cualquier empresario que tenga un negocio bueno debería tal vez pensar incluso que las posibilidades que le podría traer brindarlo y también para gente que quiere invertir el potencial de multiplicar ese dinero a través de estos modelos. O sea, es para mí, digo, ahí te cuento también un poquito de mi historia, es lo que a mí me llamaba la atención de salir de los mercados públicos, que son básicamente lo que se enfoca en los portafolios de pensiones, que son gigantes, para llegar al mercado de capital privado, que es, digamos que la meta de las empresas que yo asesoro, para poder alcanzar ese potencial, que ahí sí se une directamente un inversionista con una empresa que tiene la oportunidad no solamente de generar un impacto, sino de hasta cambiar el mundo, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, un triángulo muy, muy benéfico para la sociedad, para el país y para el planeta. Claro, y el inversionista, ¿no? Que no solamente está impulsando empresas con potencial y, como bien dijiste, transformar el mundo, sino van a obtener un valor por eso, ¿no? Sí, o sea, cuando nosotros estamos invirtiendo en bolsa, estamos simplemente comprándole a alguien más la inversión que ya tenía. Es el mercado secundario, ¿no? Ahí no, básicamente lo único que se le está dando a la empresa es una función de descubrimiento del precio, del valor que considera el mercado que es el correcto para esa empresa. Pero cuando nosotros estamos hablando de capital privado es inyectar dinero directamente a la empresa para que haga algo con ese dinero. Sí, el mecanismo es mucho más directo y es ahí como pues nos podemos hacer socios de proyectos que también en una etapa
más temprana que muchas veces tienen un potencial de mayor crecimiento. Entonces, yo diría que es una inversión de mucho mayor impacto también para el inversionista, con un mayor potencial que también conlleva ciertos riesgos, ¿no? O sea, eso tenemos que hablarlo, de cuando tú inviertes en un negocio menos maduro, más chico, que está en una perspectiva de mayor crecimiento, indudablemente tiene riesgo de perder dinero, y es así. Y por eso también volvemos a la parte de la diversificación, que es tan importante, no meter de todos los huevos a una sola canasta. Sí, por supuesto. Y precisamente en esto de los riesgos, otra cosa que me gustaría retomar, hace ratito decías que 2021 fue un año importante y creo que para el capital privado también lo fue. Y ahora mismo estamos escuchando un poquito de cautela entre los fondos de capital privado, de expectativa de qué puede pasar. Me gustaría que desde tu expertise nos cuentes qué percibes para este año, para esta alternativa de inversión. Pues mira, los fondos de capital privado sí se ha visto una desaceleración grande en cuanto a cuánto dinero han estado pudiendo levantar de los mercados para hacer justo estas apuestas, porque muchas de esas sí son apuestas, sobre todo en las etapas más tempranas, donde no hay nada. Eh, y bueno, eso es una realidad. No va a haber tanto, y muchas veces también las alternativas de inversión, por ejemplo, en Estados Unidos no habíamos visto una tasa ahí cercana al 5%, se espera que lleguen tal vez hasta el 5,5% en dólares. Esas son unas tasas verdaderamente gigantes, después de que estuvimos acostumbrados a tenerlas en menos de 2% las tasas de largo plazo, y en cero las de corto, en cero, durante un periodo de 10 años, de más de 10 años, desde la crisis de 2008 hasta 2020, ¿no? Bueno, hasta finales de 2018 se empezó a subir la tasa. Entonces, ahorita los costos, digamos, de oportunidad de tener algo seguro afectan mucho el fondeo de los fondos. Sin embargo, insistiendo en que muchas veces se pueden encontrar estas oportunidades que sí son buenas y que no son afectadas materialmente, digamos, en cuanto a su modelo de negocio por cualquier tipo de sistema económico. Y mucho de eso también lo podemos entender como los negocios que se van a usar siempre. Por ejemplo, los llamados bienes de consumo, que no son duraderos, los consumo, digamos, los staples, no sé, Kimberly Clark, ¿no? No hay forma en que no necesites papel de baño. Igual de Claro. una empresa de tecnología que está construyendo algo nuevo basado en inteligencia artificial, pues eso no sé si lo voy a necesitar, ¿no? Pero ahí es cuando ya empiezas a pensar en cuanto a esta empresa en la que yo estoy invirtiendo es una necesidad que siempre está. Esa es la forma más fácil de decir esto le importa o no el ciclo económico, ¿no? Claro, y creo que eso es muy importante, también decías hace ratito, ¿no? De estos sectores a los que les pega menos la incertidumbre, creo que sería como un punto adicional a sumarle a nuestra estrategia, no solo diversificar, sino también poner atención a estos sectores que, como bien dices, se van a mantener como una necesidad, van a mantener su crecimiento, para a largo plazo, no quedarnos solamente como en este ciclo que estemos al alza o a la baja. Sí, yo te diría, siempre es un buen momento para invertir, no siempre es un buen momento para apostar, ¿no? Y cuando el mercado está en modo inflación de burbuja, ¿no? Ujú. En modo de échenle lana a todo y todo sale bien, y que todo el mundo nos sentimos unos inversionistas expertos porque a lo que le invierta sube, ahí es cuando es momento de apostar. Este no lo es. Entonces, esa es la gran diferencia, el gran detalle. Correcto. Y mira, retomando tu palabra, apostar, creo que recientemente hemos escuchado mucho, cada vez más inversionistas están interesados en ir a CETES, porque es un activo con menor exposición al riesgo, pero también porque el rendimiento por ahora está por arriba de la inflación. Acá, José, me gustaría que me cuentes qué es lo que está pasando con CETES y realmente sí es una buena idea invertir en ellos. Pues mira, la verdad estamos con la tasa más elevada de activos libres de riesgo en México en su historia, desde que existen, ¿no? Por ahí de 2008 que empezaron a surgir ya una mayor curva de CETES bueno, no, los CETES existían desde mucho antes, pero la tasa de referencia de Banjico como mecanismo de control monetario
eso no existía. Y apenas ahí, vamos, no tiene tiene 15 años de existir. Entonces, hoy por hoy estamos en la tasa máxima que ha tenido el Banco de México y digamos, llegó a ser eso de 3% y ahorita estamos ahí pegando al 11, tal vez lleguemos al 12, al 13, por el contexto de inflación. El Banco de México lo que hace es subir esta tasa cuando ve que la inflación está muy alta. Bueno, el Banco de México y el mundo, ¿no? Entonces, bancos centrales del mundo porque es el principal mecanismo que tienen para intentar disminuir esa inflación. Ahora, yo también en mi tiempo ahí en Principal se platicaba que luego muchas veces en mercados emergentes la inflación es más un fenómeno fiscal de lo que está pasando por ciertas dinámicas que pasan desde el gobierno que algo monetario, porque el crédito no permea tanto en la economía. Por ejemplo, aquí en México tenemos muy bajos índices de deuda de los hogares, por ejemplo. Entonces no es tan buen mecanismo y entonces lo que nos ofrece es, pues sí, una inversión de bajo riesgo, que es lo que más nos afecta a todos, pero que sin duda también afecta a la iniciativa privada y a las empresas que tienen que estar desembolsando más y más intereses y eso definitivamente es algo malo para la economía, pero no necesariamente tan malo para la inflación. Entonces, a mí me parece una situación bastante lamentable que estemos con una tasa tan elevada. Y en el tema de poder elegir entre una inversión de corto y largo plazo, con este contexto que ya nos explicas, ¿hay algo que tomar en cuenta, además de la diversificación que ya nos has explicado? Pues mira, tal vez no suena a mucho una diferencia de rendimiento, no sé, digamos, si el CETE está en 11 y podemos tener una alternativa de inversión del 15%, la diferencia no es 4% al año. Cuando estamos hablando de inversiones, y sobre todo de largo plazo, estamos hablando de interés compuesto, ¿no? Y esas pequeñas diferencias anuales se componen a lo largo del tiempo y hacen una diferencia que se multiplica de manera muy agresiva conforme más años dejan pasar, ¿no? Para eso hay una reglita muy fácil que es la llamada regla del 72 para no entrarme al tema de usar paréntesis y exponentes y no sé qué tanta cosa. También es sencillo, pero es mucho más fácil. Más o menos cuánto tiempo te tardas en duplicar tu capital, divides el número 72 entre la tasa de rendimiento que te ofrezcan y te va a dar un número muy cercano a la cantidad de años que tú necesitas para duplicar ese dinero. Por ejemplo, con un 10% de rendimiento, te tardas 72 entre 10 igual a 7.2 años, ¿no? Insisto, esto es una aproximación, nada más para facilitarlo, pero cuando tú, por ejemplo, tomas un 15%, en lugar de 7 años te tardas 4.8. Esa diferencia no fue lineal, ¿no? O sea, hace que todo se acelere de una manera muy rápida. Si tú te vas a 20%, estás hablando de poco más de 3 años y medio. Y esas diferencias ya hacen que tu capital al final de un plazo largo explote de una manera muy diferente. Entonces, también es bueno siempre tener alguna exposición a algo, si no vamos a usar el dinero, que tenga el potencial de multiplicar nuestro patrimonio. Entonces, mientras que sí es muy apetitoso y muy a gusto estar con esa cobijita de los CETES a una tasa tan alta, pues siempre es bueno estar echando por lo menos un ojo a algunas alternativas de inversión que puedan ayudarnos a multiplicar la parte que no necesitamos, digamos, de manera inmediata. Claro, totalmente, y como bien dices, ¿no? Perderle ese miedo o esa barrera que tenemos al riesgo que puede representar otros activos, como lo es a largo plazo o particularmente el capital privado. Mira, Estados Unidos es la economía número uno del mundo por una cosa y ese factor se termina reflejando de una manera diferente. A ver, lo más importante es la confianza que se da de manera más fácil de lo que se da en mercados emergentes. Eso provoca que, bueno, cuando tú llegas o cuando llega mucha gente que es, digamos, inmigrantes, no les queda de otra más que confiar en el de enfrente porque si no, no hay negocio. O sea, y toda la generación de una economía se basa en equipos, no puedes hacerlo tú solo nada. O sea,
Y cuando tú tienes esa confianza, es que se empiezan a generar proyectos y es que se empieza a mover la economía. Una forma de ver esa confianza también está en la toma de riesgo. Y mientras no cambiemos esa mentalidad que tenemos tan conservadora de tomar riesgos también con nuestro capital, con nuestros negocios, con nuestras vidas, nunca vamos a poder llegar a tener un techo tan alto. Siempre vamos a estar limitados con un techo de plástico que nosotros mismos nos estamos poniendo. Entonces, la toma de riesgo es algo fundamental para poder alcanzar nuestro máximo potencial. Y para eso, pues hay que confiar y tenemos que estar probando e intentando y haciendo nuevas cosas que tengan el potencial de llevarnos a un lugar mejor. Y ahí agregaría pues también la confianza en estas empresas, ¿no? En las que estás invirtiendo, en estos proyectos, en los que te van a llevar a crecer tu dinero. Y bueno, nos acercamos al final de este episodio, pero no me quiero despedir sin antes preguntarte, estabas hablando hace ratito de las economías emergentes, preguntarte ya algo muy particular de México. ¿Cuál es el escenario para este año en el mercado mexicano? ¿Qué pueden estar esperando los inversionistas? Mira, como decía hace un ratito, el tema de la inflación en países emergentes es muy diferente de lo que es en mercados desarrollados. Y por más que se suba la tasa a 15% aquí, si les da un ataque de locura en Banco de México, la inflación en México no va a bajar como lo va a hacer en Estados Unidos. Y yo diría que uno de los factores más importantes para eso es el brutal aumento en salarios mínimos que hemos estado viendo desde hace ya más de 5 años o por ahí. Son efectos acumulativos que no se ven, no se ven, no se ven y de repente, ¡pum!, te revientan. Entonces, al contrario de lo que va a pasar en el mundo entero desarrollado, aquí no va a bajar de inflación y eso te lo puedo decir con una seguridad muy alta. Pensando en eso, ya tenemos el riesgo de la desaceleración económica. Entonces, como decía, tenemos que estar muy precavidos ante el escenario de esa baja y no estar apostando. También tenemos muy, muy seguro todo el efecto del nearshoring, que en toda la cadena de servicio hacia Estados Unidos tenemos una ventaja innegable, nada más por estar donde estamos, aquí en México. ¿Sí? Entonces, todo lo que vamos a poder estar produciendo para generar productos y servicios para el mercado americano, que es el mercado más importante del mundo, debiera también estar de cierta manera protegida. ¿Sí? Y bueno, ya dependerá también de lo que pase con las tasas de interés, lo que pase con el tipo de cambio. Más que afectar a la inflación, la tasa de interés afecta al tipo de cambio. Y mientras el Banco de México siga, sube y sube y sube la tasa de interés, y incluso más que lo que hace la Fed en Estados Unidos, eso va a hacer que el peso se mantenga fuerte, lo cual también es malo para las exportaciones, afecta el crecimiento. Entonces, pues sí, mucho tipo de cambio muy bonito, pero también afecta de manera negativa al crecimiento del país y al desarrollo. Entonces, toda una serie de cosas que están bastante complejas, por eso mejor, como les decía antes, regresar a cómo hago yo un mejor proceso de inversión, cómo soy disciplinado haciéndolo de forma continua, no haciéndolo un día sí y cuando a ver no y tal, sino verdaderamente comprometerme a yo tener un mayor patrimonio ahorrando, invirtiendo de forma continua para evitarme todos los dolores de cabeza de estar pensando en todo esto, que seguro ya le estoy dando alguno a alguien que nos está escuchando. Pues creo que esto que nos comentas suena a un buen cierre de consejos que el inversionista no debe de olvidar y de tener muy presente en su proceso y estrategia de inversión. Y bueno, pues ya nos acercamos al final de este episodio. José, te agradezco nuevamente que estés con nosotros, que compartas tu experiencia. Y para cerrar, sí me gustaría volver a preguntar el consejo final para el inversionista que nos está escuchando. Ahorra e invierte de forma constante. Es así, o sea, tu patrimonio lo haces tú día con día. Si tú tienes una buena planeación, con un buen presupuesto y puedes ahorrar de forma continua y estás invirtiendo constantemente,
tu patrimonio no tiene ningún lugar a donde ir más que para arriba en el largo plazo. Entonces, diversificar, tener un buen proceso, ahorrar e invertir continuamente. Perfecto, José. Pues muchísimas gracias. Un placer platicar contigo. Muchas gracias a todos por escucharnos. No se pierdan un nuevo episodio cada 15 días. Nos escuchamos pronto. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.